Vamos a hacer un experimento aquí de podcast, Raúl y yo. Y nada, vamos a seleccionar algunos temas. Con suerte, si todo va bien y tiene buena acogida, iremos haciéndolo semanalmente quizás, ¿no? Sí, ¿no? La idea, ¿qué nos iba a decir, tío? Hace 20 años, tío, que vamos a estar grabando podcast. Ya ves. Bueno, porque tengáis un poquito de contexto, Raúl y yo pues nos conocimos en la carrera, estudiamos historia los dos y esto fue hace 20 años, 21, sí. Así que desde entonces. Y nada, como tema de presentación, vamos a empezar hablando un poco en general de la educación Ya que somos una academia, en ¿no? este país. Y sí, dar un poquito nuestra opinión de cómo está la educación aquí, quizás en comparación con otros países o incluso ya dentro del país las distintas alternativas que hay educativas. Y como aquí en la academia tenemos un muestreo muy variado, ¿no? de distintas pedagogías, colegios privados, públicos, concertados, tenemos un poco alumnos de todas las vertientes. Creo que somos un buen árbitro, por así decir, ¿no? Para determinar, por lo menos dar algunas pautas, si hay alguien que está así un poco perdido o que está pensando en, yo qué sé, cambiar a su hijo de cole o tiene hijos pequeños y quiere buscar dónde meterlos, pues oye, creo que lo que podamos aportar a lo mejor es útil. Sí, yo creo que sí, ya de primeras vamos a abrir un melón, tío, que es que nosotros aquí en la academia también estamos en una posición privilegiada, creo yo. Es decir, al final tenemos un número de alumnos muy pequeños, eh, es una zona que, bueno, probablemente a nivel socioeconómico no es comparable a lo mejor al resto de la Comunidad de Madrid y cosas así, pero sí que sirve como muestra. Y, y a nivel general, independientemente de lo que has dicho, de sea colegio privado, concertado, nosotros valemos de ejemplo. Tú estudiaste en un colegio privado y en uno público y tal, pero a nivel general se ve que los chavales son víctimas de un sistema educativo que creo yo que hace aguas. Y ahora entraremos a analizarlo, ¿no? Pero creo que a nivel general hace aguas independientemente de sea privado, público o concertado. Sí, efectivamente. Um, es cierto lo que dices, o sea, yo creo que como cuando uno hace una tesis o algo hay que empezar por los sesgos, ¿no? Y el primero que has dejado caer ya es que efectivamente Pozuelo, Aravaca, por el tema de nivel adquisitivo, nivel sociocultural, etcétera, es un poquito de burbuja, por así decir. O sea, que tampoco es reflejo a lo mejor de lo que hay ni en otros barrios de Madrid ni en otras provincias. Pero, pero bueno, es lo que conocemos y de lo que podemos hablar Sí, también. sí, no, no, desde luego. Y efectivamente, claro, precisamente por ese perfil, ¿no? de familia o de estudiante que hay en esta zona, creo que la diferencia no es muy grande, ¿sabes? Entre cole público, cole privado, cole concertado, las diferencias, yo creo que en cierto modo quizás aquí se note más el cambio con respecto a pues, cuando estudiábamos nosotros, hace 30 años, pero yo lo que encuentro es que se ha democratizado de alguna manera y los estándares se ha homogenizado más todo, digamos, a nivel educativo y donde antes había que invertir un dineral o hipotecar, ¿sabes? Tus bienes, tus historias eh, pues eso, para hacer un sacrificio por tus hijos, por así decir, como hicieron mis padres conmigo, que me llevaron también, de nuevo, por contexto, al British Council, al Colegio Británico aquí de Madrid, que en aquellas fechas era lo mejor que había, ¿no? Eh, Quizás hoy en día no sea tan necesario. Y puedes encontrar algo muy, no tan alejado, ¿no? No hay esa discrepancia tan abismal como podía haberla en el pasado, ¿no? Eso es, como punto de partida es lo que yo he podido observar con el contacto aquí con los chicos y con el trabajo directo con ellos de la asignatura de lengua, de la de inglés o de lo que sea. No sé si tú... Sí, o sea, remitiéndome también un poco a la experiencia personal, yo vengo de un instituto público y colegio público y yo terminé mis estudios con una nota muy buena. Sin embargo, cuando llegué a la universidad y te conocí a ti, conocí a gente que venía de colegios privados, notaba que había un salto grande a nivel
Ujú. formativo, a nivel cultural, formación de idiomas, cosas así. Sin embargo, en el curso pasado y este curso hemos tenido alumnos de ese tipo de institutos y no ves que el contenido, la forma de trabajar y tal sea muy distinto a cómo lo hacen en otros colegios públicos, ni la exigencia ni siquiera sea mucho mayor eh, que en otros colegios. Y lo ves ya no en chicos de niveles iniciales, de la ESO o tal, sino chavales ya de primero o segundo de bachillerato, que van a terminar su formación en esos institutos, en esos centros, y, y no ves ese salto que yo intuía o que yo veía cuando éramos chavales, tú y yo. Sí, Entonces, esa democratización que comenta probablemente sea no solo a nivel económico, sino también en estándares de calidad. claro. Eh, y por eso digo que todos los chavales, digamos, son víctimas de un sistema educativo eh, que probablemente, sea en privado, concertado y público, no les está preparando para la vida moderna. Que probablemente la educación nunca lo ha hecho. Es decir, porque o desde hace mucho no lo ha hecho, y eso es un tema que tú y yo hemos hablado. Es decir, cuando éramos chavales, al menos yo, cuando era chaval, joder, ya se veía que los idiomas iban a tener mucha importancia, que la informática iba a tener mucha importancia en el futuro y la educación no iba por ese camino. Al menos, ya te digo, la escuela pública no iba por ese camino. Ujú. Eh, y hoy pasará tres cuartos de lo mismo. Con sistemas muy anticuados, es decir, en definitiva no le forman para la vida real. Tienes toda la razón, Raúl, tío. O sea, cuando hay cambios de paradigma muy radicales, ¿no? Por, por lo que sea, por una revolución tecnológica, por lo que sea. O sea, podemos ver muchos, ¿no? Bueno, no muchos, pero desde luego, por ejemplo, en el siglo XX, con el tema digital, ¿no? Ahora con temas de inteligencia artificial. Digamos que la educación, creo como tú, quizás no soy tan crítico como tú, pero sí que siento que va un pasito por detrás la educación y que no termina de adaptarse. A nivel funcional lo ves también, ¿no? Cuando hace 50 años tú acabas tu carrera universitaria, tenías asegurado, garantizado un puesto de trabajo. Luego empezó a haber, yo qué sé, sobre abundancia, ¿no? de universitarios y ya no, el título no te aseguraba nada, tenías que sacarte un máster. Ahora, raro es el que no tiene 3 o 4 másters debajo de la almohada. O sea, Sí, sí, sí. Sí. y te sigue sin garantizar nada. Entonces, gran parte de la educación, algunos problemas sí que se han atajado, por ejemplo, el tema de idiomas. Yo lo veo, mis hijos que tienen 4 y 6 años van a colegio público y es verdad que yo fui muy crítico cuando se introdujo en la Comunidad de Madrid el tema del bilingüismo en los coles, Mm, porque, claro, dependías mucho del profesorado, de tener gente. Claro, si me va a hablar en un inglés de Albacete, pues a lo mejor no me interesa, por mucho vocabulario que aprendas, y luego no sabe pronunciar bien o tal, pues a lo mejor no era la manera. Pero yo, ya te digo, ahora que tengo más cercanía con el sistema, de nuevo, no sé si estoy sesgado porque a lo mejor en Pozuelo es distinto, pero no debería serlo. Los profesores, la mayoría, siempre hay alguna excepción, pero la mayoría tienen un inglés muy impecable a nivel de pronunciación y tal. Y ya te digo, mi hijo está en primero de primaria, tiene Science, lo da en inglés, tiene sí, alguna asignatura más y luego la clase de inglés como tal. Ya en infantil, música, no sé si robótica o algo, también ya van introduciendo el inglés poquito a poco. Mis hijos no tienen problema porque yo les hablo en inglés desde que nacieron, pero bueno, pues los compañeros no están en esa circunstancia y les ves que van aprendiendo. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, el tema de memorizar, ¿no? Cuando ya aparecen ordenadores y uno tiene Google y tal, quizás habría que adaptar eso, ¿no? O sea, ya la erudición pierde valor cuando cualquiera la tiene en su bolsillo y puede consultar pues, la fecha de la Declaración de los Derechos Humanos. Y es hacer así 2 segundos y ya lo tiene. Eh, y hoy en día con la IA, pues lo mismo. No hay una adaptación como tal. Y que te metan una clase de informática en la que aprendes 4 tonterías, pues no estás supliendo nada ni adaptándote. Es una especie de ficción, ¿no? Quizás. sí, o sea, sí, totalmente. Tampoco veo, probablemente el tema de los idiomas sí que se ha mejorado muchísimo. Se ha mejorado, es verdad, que mis sobrinos, por ejemplo, ya tienen 20 años, 16 años, 15 años, manejan el inglés sin haber ido
intercambios, educándose, estudiando, vamos, en colegios públicos y bien, lo manejan con soltura. Sigo creyendo que el tema, por ejemplo, de la informática va retrasado, que no se aplica, digamos, no se hace una aplicación práctica del asunto. Lo veo en los chavales, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. Ujú. Yo les facilito muchas cosas, como que la inteligencia artificial. Ellos hacen consultas muy vagas, muy... ¿sabes? No les han enseñado a sacar el provecho Claro. que tiene esa herramienta en realidad, no más allá de hacer una consulta estúpida, ¿sabes? Y es lo que creo que es un rasgo general de todo el sistema educativo, en el sentido de eh, lecturas muy superficiales, escritura no hace falta porque tenemos ordenadores, tenemos tablets y tal, y prácticamente no saben escribir. Entonces, llegan, y aquí tenemos ejemplos, no vamos a dar nombres, ¿no? No vamos a dar Ya nombres, saben ellos quiénes son. porque probablemente se sientan aludidos. eh, Chavales que están en primero o segundo de bachillerato y no saben leer. No saben leer, no estamos hablando de un texto, el enunciado de la No pregunta. saben, no O sea, saben leer. tenemos alumnos que pierden puntos en matemáticas porque no han entendido el enunciado. No A este entienden nivel el llegamos. enunciado, no saben organizar la información de ese enunciado, no digo ya de Ujú. hacer un resumen de un libro, sino sacar datos de un problema matemático y organizar esa información para no tener que releer el problema 5 veces. Eh, Cosas súper básicas Ujú. que el chaval no sabe y el problema, yo lo hablaba con un alumno, es, bueno, tú tienes un problema tanto en cuanto has llegado a segundo de bachillerato y no sabes hacerlo, pero habría que reclamar al instituto que te ha permitido llegar hasta segundo de bachillerato sin repetir, ¿sabes? Sin saber hacer esto. Sí. Y esos son tus profesores o el sistema educativo. El Ujú. profesor también creo que en cierto modo es una víctima del sistema educativo. ¿Sabes? Habría que reclamar al sistema educativo que te haya permitido llegar hasta ahí. Justo. ¿Y por qué hemos llegado hasta ahí? Que es el problema. Bueno, yo he opositado para profesor y me he visto en la tesitura de tener que explicar por qué mandaba leer un libro al trimestre en una asignatura como Tenías que historia. justificar Justificar que por qué se le exigía tanto a un chaval como leer un libro al trimestre. gran exigencia, ¿no? Entonces, yo no salí del sistema educativo hace tanto tiempo y leía más de un libro al trimestre. Leías incluso por gusto, me imagino. Sí, 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 no porque claro. te lo Sí, mandara tu sí, sí. profesor. O sea, Pero, y libros medianamente, digamos, sesudos, como diría un profesor, gordos, sin dibujo, profesor que teníamos, ¿no? sin dibujo. Sin dibujos y libros gordos. Entonces, no sé qué ha pasado, pero sin duda eso resta calidad al sistema educativo y quita herramientas a los chavales. Pues por retomar, y que no parezca que lo único que hacemos aquí es echar mierda, ¿no? Raúl, permite que te pregunte qué parches pondrías o qué soluciones planteas. O sea, si dependiera de ti un poco el tema educativo, ¿qué remedio hay para esto? Difícil tanto en cuanto los políticos tienen sus manos metidas en el sistema educativo. Y yo creo que es el principal mal. Tampoco creo que haya que dejar la educación en manos de pedagogos, únicamente pedagogos, Tecnócrata. muy alejados de lo que es la realidad de un aula probablemente, pero no creo que sea tan difícil poder llegar a un acuerdo, más o menos, de un acuerdo de Estado sobre cómo tiene que ser la educación de aquí a una cantidad de años suficiente como para ver si ese sistema eh, trae, trae alguna solución, trae una mejora. Eh, Siempre he creído que en España, tío, somos bastante paletillos, tío, con el tema de la educación, la innovación y esas cosas. Hablabas antes del bilingüismo y el bilingüismo en algunas comunidades, aquí en Madrid, por ejemplo, se metió así como un poco a cascoporro, trayendo a auxiliares de conversación, Justo. porque pues el profesor era de Albacete, ese tío era un funcionario que no se le podía echar, lógicamente, pero el hombre no se había formado en inglés y tenías que traer a un chaval de Irlanda que, ¿sabes? Para que hablara con los chicos, porque... Entonces se metió así un poco de con calzador. El tema de muchas veces las innovaciones educativas, hay la impresión de que se introducen
sin criterio, sin hacer una valoración crítica de las mismas, simplemente porque son innovaciones. Total. Y las nuevas tecnologías pasa igual, aparte del negocio que hay detrás de las nuevas tecnologías, de no, pues la pizarra digital en el aula, no Ujú. sé qué. Hoy se está viendo y muchos colegios están reculando en ese sentido, de que el niño trabaje con tablet y no sepa escribir, es, por ejemplo, Eso fue un contraproducente. fracaso Entonces, estrepitoso. Ujú. son cosas que a lo mejor hay que plantearlas, pensarlas antes de introducirlas en el sistema educativo, y no creo que sean, lo que te digo, difícil, que se dé un momento de pausa, de pensarlo, de Mm, ver si, qué beneficios pueda tener, qué beneficios o qué perjuicios pueda tener, perdón, ujú. y luego hacerlo y darle una cantidad de años suficiente como para que eso se consiga testar. Eso es uno de los principales problemas, que no veo continuidad en ningún proyecto educativo, porque conforme cambia de gobierno, cambia la ley, ¿no? Y claro, partiendo de la base de que es un experimento, si no tienes una muestra lo suficientemente grande, es imposible sacar conclusiones. Otro reclamo que es muy corriente escuchar, sobre todo por parte del profesorado, ¿no? Que al final es parte implicada y creo que habría que darle voz y escuchar. Has hecho referencia a ello también al principio, cuando hablabas de lo privilegiados que somos. Y hacías mención a la ratio, la famosa ratio. Eh, lo, el principal aporte que hacemos aquí, yo creo, lo que nos permite tener un impacto tan grande en lo que son las calificaciones de los alumnos es precisamente contar con grupos de 4 o 5 alumnos frente a los 30 que se encuentra un profesor de instituto. Eso no, es que no hay Dios que lo controle, ¿no? Y, y parece que nunca está sobre la mesa, ¿no? Cuando se discute en que oh, es que la educación es una mierda, no sé qué, se desvía la atención, ¿no? En muchas direcciones, pero esa inversión en, pues me imagino, infraestructura, ¿no? Porque harán falta más aulas y harán falta sobre todo más profesores, parece que nunca está sobre la mesa. No sé cómo eso cómo lo ves. Sí, eso es un reclamo de los profesores, el principal reclamo, diría, de los profesores. Y, y la inversión en infraestructura no puede ser tan grande. Es decir, porque los colegios están medio vacíos. Es decir, mi colegio, por ejemplo, está al lado de mi casa, ese colegio albergaba cursos hasta octavo, lo que hoy sería primero y segundo de la ESO, que marchan al instituto. Hay muchos menos niños hoy que lo que había antes. O sea, yo me imagino ese colegio, y yo veo el patio y recuerdo cómo era cuando yo era niño, la cantidad de niños que había. Es decir, pero sí que, claro, exigen más profesorado y exige unos recursos económicos que probablemente no se quieran dar. No, Y lo que dices de la ratio es muy importante, ya no solo por atenderles, eh, que es la cuestión principal, sino porque aquí lo ves muchas veces en el aula, que incluso la madre, los padres te dicen, es que mi niño es vergonzoso. ¿Y cuántos niños vergonzosos, cuántos niños con problemas de relacionarse y tal, se sentirán intimidados en una clase de 30 alumnos para preguntar? Sin embargo, vienen aquí y preguntan con cierta libertad, porque son 4, son 5, ¿sabes? Establecen pues relaciones más cercanas entre ellos y el chaval se desenvuelve de una manera totalmente distinta a como lo hacen un grupo del colegio con 25 o 30 alumnos. no, Y eso también facilita la labor del profesor, como dices, pero también la del alumno, ¿sabes? Y es no. indudable. Y es algo que en verdad que se pasa de puntillas. ¿Por qué? Porque probablemente cueste más dinero que otras medidas que se toman que son meramente estéticas. Sí, exacto, justo. Vale, también dejamos caer al principio el tema de educación fuera de aquí. Y tú que eres muy crítico con lo propio, ¿no? Con lo nacional, tiras tantas piedras aquí sobre tu tejado. Aquí en la academia tenemos, bueno, cada año con más frecuencia se manda a los hijos a estudiar el año académico fuera. De hecho, nosotros colaboramos también con una agencia que se dedica a esto y, y está comprobadísimo que es la manera más eficaz. Es un esfuerzo económico grande, pero es la manera más eficaz de volver con el idioma muy controlado. Vamos, raro es el alumno que no vuelve de hacer un año fuera,
que no se presenta a un B2, un C1. ¿Alguna excepción encontramos? Tenemos algún alumno que a lo mejor le ha costado un poquito más, ¿no? Pero, Sí. Pero bueno, a saber qué habrá hecho por ahí. claro. Precisamente este chico nos contaba recientemente que ahí la asistencia no importaba tanto, ¿no? O sea, que te da un toque, venga, y, Sí, chico, era muy laxo el pasa sistema. más por clase, pero vamos, que no era determinante. Exámenes era una cosa como ajena al sistema, ¿no? Una cosa... Sí, a nivel académico todos te dicen, todos los padres, que es un año perdido. Un año perdido. O sea, ya no solo que el nivel allí, pongamos matemáticas, sea más bajo, sino es que directamente no van a clase, debaten un ratito, ¿no? En ese sentido creo que puede ser positivo, ¿no? El tema de, pues eso, aquí vivimos con mucha vergüenza en este país, ¿no? Entonces yo recuerdo, joder, hasta tercero de carrera o algo así, yo rehuía de los profesores que te obligaban a hacer una presentación en clase, cosas así. O sea, yo tenía pánico Sí, me a acuerdo. ponerme delante delante de mis compañeros y hablar. Para mí era vamos, la cosa más terrorífica. Y, y eso, por ejemplo, volviendo a mis hijos, está cambiando. A mis hijos ya desde infantil, con 4 añitos, tienen el día del protagonista en el que tienen que hacer una exposición a sus compañeros y les quitan el miedo ya de primeras. Entonces es algo que está muy bien llevado afuera, pero quizás al extremo, ¿no? O sea, de la misma manera que aquí seguimos siendo muy tradicionales en el sentido de te memorizas un tocho, lo vomitas en el examen, lo más probable es que luego ni te acuerdes de 3/4 partes de lo que te aprendiste y así vamos avanzando, que muchas veces lo ves porque parece que cada vez que te vuelven los chicos que han estado el curso completo, te vuelven en septiembre y parece que tabula rasa, parece que se te ha olvidado todo. Sí, han borrado de... Y hay que partir de cero, las mismas explicaciones. O sea, yo, ¿sabes? Cojo a los chicos en tercero de la ESO con sintaxis y estoy viendo lo mismo hasta segundo de bachillerato, todos los años. O sea, podría juntarlos a todos en un aula y enseñarles lo mismo porque es reiterar, reiterar, reiterar. Entonces, no sé, ¿tú crees que, por ejemplo, el sistema anglosajón, no sé hasta qué punto, quizás Gran Bretaña no es lo mismo, pero sí que es muy común irse en cuarto de la ESO a Irlanda, Estados Unidos, Canadá, y la experiencia es muy similar, aunque sean países distintos, pero la experiencia es muy similar. ¿Tú crees que allí el sistema es mejor, es peor, es distinto? ¿Habría que llegar a un término medio entre ambos? ¿Cómo lo ves? Yo, bueno, si hablo más de España porque me duele España, ¿no? Entonces, creo que aquí hacemos cosas bien, creo que tampoco tenemos que flagelarnos, pero, joder, creo que podríamos hacer las cosas mejor llegando a un término medio. Es verdad que hay habilidades, no me gusta utilizar el término competencias, pero hay habilidades que aquí se han olvidado. Hablar en público, y llegabas a la universidad y dices, hostia, qué aprieto. ¿Sabes? Otro tipo de cosas que aquí no se les ha dado importancia, pero creo que hemos pasado de un extremo al otro. Ahora es todo competencias, los conocimientos se han desechado mm, y se piensa que uno, sin tener conocimientos, puede llegar a desarrollar competencias. Y no es así. Es decir, tú no puedes debatir sobre historia si no tienes unos conocimientos de historia. Lo que estás diciendo son a lo mejor majaderías. Podrás estar hablando en público, pero no tienes conocimientos como para hablar. Eh, Partiendo de que desconozco en profundidad los sistemas educativos de fuera, pero a mí lo que me llama la atención en Estados Unidos, Inglaterra, a nivel educativo, es que luego sus universidades se posicionan como las mejores del mundo. Eh, y los premios Nobel o investigadores, ya no premios, porque probablemente eso haya sesgos, pero de investigadores y tal, son del mundo anglosajón en su mayoría. Ahora chino también, pero... Entonces, ¿qué pasa aquí? A lo mejor democratizamos todo y nos quedamos como en una medianía sin llegar a destacar nadie y allí, por el contrario, destaca una minoría y al resto se les olvida, ¿sabes? Probablemente sea eso, Sí, ¿sabes? es Que posible. el que allí tiene dinero y puede destacar, se le facilita para que destaque lo máximo posible y al que no, tenga una educación bastante
bastante baja, Tienes toda la ¿sabes? razón. La brecha es muy grande. O sea, he tenido alumnos que han estudiado ingeniería, por ejemplo, y que efectivamente allí creo que tienen una especie de cursillo de aclimatación, por llamarlo de alguna manera, que son 2 o 3 meses previo a la entrada en la universidad. Te meten ahí con embudo, pues todo lo que no has visto previamente. Entonces te metes a una ingeniería y claro, tú tienes que tener unos mínimos antes de meterte a una clase de álgebra 1, de cálculo, etcétera. Que claro, si la situación es como la que nos describen nuestros alumnos, que aquello es una fiesta y que el nivel de matemáticas es infinitamente más bajo, etcétera, claro, luego salen ingenieros como los de aquí o mejores. Entonces, eso se tiene que paliar de alguna manera. Y yo creo que allí a lo mejor la filosofía es un poco búscate la vida, ¿no? Y cada uno que salve su pellejo Sí, y te sí, buscas un sí, sí, curso, sí. te buscas un profesor que te ponga al día y luego ya es cumplir los requisitos de exigencia del centro, de la universidad en la que estás. Aquí también, salvando las distancias, aquí también lo vemos mucho. Ya sabes que la EBAU, la vuelven a llamar PAU ahora, la prueba de acceso a la universidad, que con el paso de los años se ha visto un descenso, te diría, exponencial del nivel y de la exigencia que, claro, eso tiene, o sea, el filtro hay que pasarlo en algún momento, porque el ingeniero, claro, no se le puede caer el puente y el cirujano no se le puede morir el paciente. Entonces, Sí, 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 efectivamente, claro, claro. llega un punto que hay que ponerse al nivel. Y entonces eso lo vemos yo creo en primero de carrera, ¿no? Te vas a cualquier ingeniería del país y las tasas de aprobado de primero son del 2%, ¿no? Bueno, O has sea, visto este año el ejemplo que hemos tenido, ¿no? De chavales primer cuatrimestre repasando todo el cuatrimestre en materia de segundo de bachillerato porque el profesor consideraba que no tenían los no mínimos para tenía- empezar la carrera. justo. En ese afán, ¿no? De conseguir, pues como el pleno empleo, ¿no? O sea, los políticos van a la estadística. Y aquí lo que queremos es que todo el mundo sea universitario, a Claro, cualquier precio, ¿no? así reducimos el fracaso escolar. Claro, ¿Sabes? Si claro, pasamos de claro. manera automática los cursos, reducimos el fracaso escolar. Sí. Sí. Ese sistema que hablábamos, ¿no? De que uno se busca la vida y tal, tampoco es el que creo ni el que quiero para España, Ujú. ¿sabes? En absoluto. Pero sí que creo que se tienen que mejorar las cosas aquí de alguna manera, porque vuelvo al principio, los damnificados son los alumnos. Es decir, los que salen de aquí sin estar preparados para la vida son ellos. Al final la educación, el fin que tiene la educación no es que tú te sepas los ríos de España o tú te sepas, es que tú tengas unas herramientas mínimas para el mundo real que te espera afuera, porque el mundo real es el que te espera luego cuando estás trabajando, no el que estás en el instituto o ni siquiera en la universidad. Eso es una burbuja. Exacto, Una sí. vez que terminas la carrera es cuando sales y quieres formar tu familia, quieres tal, y te encuentras de bruces con la realidad. Y ahora, ¿a quién le reclamas? ¿No? Cuando vayas a pedir un trabajo y digas, chico, no estás preparado. Cuando te vayas al extranjero, a lo mejor, y no estás preparado, Sí, sí. ¿sabes? Entonces, la educación tiene que preparar para eso. Y creo que hoy, a día de hoy, no lo está haciendo. No lo está haciendo de manera suficientemente bien. Y de ahí también, pues la crisis de los chavales, un poco, de los jóvenes y tal, quedará para otro Sí, bueno, programa, pero efectivamente. es una cosa que se empieza a sembrar desde chaval. ¿Qué habilidades consideras tú que se han perdido en mayor grado o no se están cubriendo una serie de necesidades para alcanzarlas? O sea, por mencionar algunas y no tirarte a los leones directamente. Hemos hablado de comprensión lectora, ¿no? Hemos hablado del foco atencional, si es que no me he inventado el término. Suena muy, muy anglosajón eso, muy de neologismo, ¿no? Sí, que vamos, que ya no es ya que no entiendan, que eso ya es grave de por sí, sino que es que son incapaces a lo mejor de sentarse 5 minutos, 5 o menos, a leer un texto, ¿no? O sea, que eso Sí, les sí, sí. supone un esfuerzo, vamos, sobrehumano, hercúleo, que no están ni siquiera dispuestos a asumir, ¿no? Te habrá pasado, ¿no? En plan, estás en una clase, venga, léete esto. ¿Esto? ¿Esto? Pero pues son 3 párrafos, por lo menos, que menudo ladrillo.
Sí, 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 y el hecho de que una clase particular de 1 hora se les hace un poco bola ya, es decir, ¿sabes? Efectivamente. En grupo la puedes tal, pero en una clase particular de 1 hora, alguno le ves Sí. que llega ya al final de la hora saturado. Y, y respecto a lo que dices de habilidad, para mí la fundamental, eh, la lectura se ha perdido, ¿sabes? La comprensión lectora, porque además Que lo si no considero una básica, exacto. básica, que es el cimiento de todo lo demás. Luego una que me hace mucha gracia, que cuando estaba yo estudiando el máster y luego en el colegio, era que no parabas de verla, conocimiento crítico, capacidad crítica de los alumnos. Queremos alumnos críticos, con el poder, con tal. ¿Qué está? Si no tiene conocimientos, vuelvo a lo de antes, no puede tener una capacidad crítica, Sí, sí, ¿sabes? sí. Pero también es llamativo, ¿eh? O sea, tienes toda la razón, pero es cierto que coges ya chavales, joder, con una edad, ¿no? Primero, segundo de bachillerato, ya tienen 16 años, 17, y da la sensación de que tienen muy claro lo que piensan, sus ideas o lo que sea, pero son incapaces de Son defenderlas. incapaces de Incapaces exponerlas, de completamente. No, no defenderlas. saben debatir ni en papel, ni por escrito, ni en conversación. Y eso es una carencia muy grande. Eso es una carencia enorme. Y lo de la atención, bueno, que evidentemente está ligada al tema de los teléfonos y las redes sociales y a, pues sí, pues se llama, en inglés es span, attention span, ¿no? Es como la capacidad de concentración es que es de apenas unos segundos, es que ya no estamos hablando de minutos, que ya se están aburriendo conforme. Joder, mira, yo que soy cuidadoso con eso, pero es que lo veo con mis hijos, que a lo mejor están acostumbrados ya a esto me aburre, lo paso, y están viendo los créditos de una peli, el inicio, te dicen que lo pases, que se están aburriendo Sí, ya. sí, Pero sí, 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 muchacho. sí. Entonces, eso es delicado. Ya todo el mundo te viene con el diagnóstico. Aquí el 90% de los alumnos ya te viene el padre diciendo, no, mi hijo tiene TDA. Sí, pero es que ese es el elefante en la habitación. Es algo que la gente, el adulto no quiere ver porque él está igual de enganchado más que el niño, ¿sabes? Es así. Entonces, tú le dices, no, mira, es que eso probablemente no sea un diagnóstico real, ¿sabes? Pues, o sea, el TikTok y tal ha dejado frito el cerebro, tío, ¿sabes? Y el padre no lo quiere ver porque él también está enganchado al scroll infinito. Bueno, por eso o porque efectivamente, y yo como padre también lo veo así, es muy duro. O sea, mi hijo todavía es pequeño y ya salvaré ese obstáculo cuando corresponda. Pero imagínate que todos sus compañeros de clase tienen ya el móvil y No, tienen sí, acceso claro, a sí, 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 Instagram o a sí, sí. TikTok o no sé qué. ¿Cómo le dices tú a tu hijo? No, no, tú Tú no no. lo vas a tener ya. No, pues, Sí, pues sí, lo sí, tienes que sí, sí, hacer sí, y sí. te comes tú el marrón, pero es duro, es ir contracorriente. O sea que, Sí, porque va a ser el bicho raro. claro, Va a ser el bicho raro, ese chaval. exacto. Entonces sí hay que controlar los tiempos, hay que controlar el acceso y, y bueno, y eso también requiere, joder, que al final hoy en día trabajamos todos. Trabaja el hombre, trabaja la mujer. em, y hay que estar encima. Y no, quizás no es tan fácil como se plantea. Es que digo esto porque es muy fácil criticar y decir, mira, lo estás No, no, haciendo no, mal y tal, claro. pero, pero ¿qué ayuda puedes ofrecer, ¿sabes? Entonces, yo soy muy radical y yo opero así conmigo mismo. Y es como yo sé que esto para mí es una droga, arraso con ello, fuera de mi vista. O sea, directamente, eliminar la aplicación. Y no me quito el móvil porque es necesario, pero es que cuando no es necesario, por ejemplo, en época de vacaciones y tal, el móvil fuera. El móvil fuera. Se queda en la Hmm. mesilla, según me levanto, estoy todo el día afuera, por ahí en la calle y ni lo miro. Pero es que esta gente tiene, vamos, intenta confiscar un móvil en clase a un chaval. Madre mía, se vuelven No, no, agresivos, es un drama, agresivos sí, sí, incluso, ¿eh? sí, O sea, sí, que es, sí, que es sí, un sí. tema muy, muy delicado y no se pueden separar de ellos, como un apéndice de su cuerpo y como una droga, es una Yo droga. salgo sin móvil a veces, porque se me olvida, porque Ujú. tal, lo dejo, me voy al gimnasio sin móvil. Yo he Sí, hablado con chavales, es impensable, impensable. ¿no? Sí, O sí, sí. sea, le genera ansiedad, angustia, Ya, salir sin... Y si te pasa algo... Bueno, yo me he criado sin móvil, entonces ya. si me pasaba algo, pues chico, lo arreglaba sin móvil, ¿sabes? Es decir, no ocurría nada. Pero ellos, claro, se han criado con un móvil en la mano. Justo, ¿no?
Y para cualquier cosa, pues una llamada, un tal, un mensaje, el estar todo el tiempo viendo algo, Mm. Sí, ¿sabes? exacto, sí, sí. Viendo algo, tú lo ves en la cola del supermercado, tío, haciendo scroll, porque Ni un minuto de esos silencio, 30 segundos que va a tardar la cajera, tío, en pasar la compra, pues voy mirando. ni un minuto Tal. de falta de estímulo, ¿no? Es como que necesitan ese bombardeo constante. Yo Bueno, es iba que lo necesitan, leyendo sí. en el metro cuando iba a la universidad o hablando con alguien, un desconocido en la Renfe. Ahora tú vas en metro y todo el mundo va con los cascos puestos, aislado, tal, su rollo. Pero bueno, tampoco vamos a lanzar piedras sobre la juventud porque nosotros no seamos jóvenes, tío. ¿No? Tienen cosas buenas también. Yo creo que yo veo a los chavales, tanto en este trabajo como en el otro, siempre me he rodeado de gente más joven Ujú. y veo cosas en ellos que creo que nosotros no teníamos. ¿Sí? Sí. Por ejemplo. Veo a muchos de ellos más activos, más se interesan por cosas, la música, y como tienen esas herramientas también Claro. más fáciles Ah, probablemente, de tecnología, tal, hacen su propia música. Yo tenía compañeros que les molaba la música y hacían su propia música, sí, sí, sí. o al que le mola escribir se dedica a escribir, Hay o mucho autodidacta el que también, tiene, ¿verdad? sí, Mm. el que tiene cosas que decir, pues hace un podcast, un Eso es YouTube, tal, cierto. y a lo mejor nosotros éramos más parados. O sea, como que eras sota caballo rey, tío. Jugabas al fútbol, Sí, llegabas a una edad, sí, sí, salías con sí. los colegas, tal, empezabas a tomar copas, dejabas el fútbol. Era un poco rollo así. Y ellos creo que sí que en ese sentido, bueno, muchos, son más, les gusta curiosear las cosas y Sí, esa tal. es la palabra, yo creo, curiosidad. Y tener esta herramienta, ¿no? Tener acceso a ello las 24 horas del día te permite eso. A ver, ¿qué ha dicho? ¿Qué es esa palabra tal? La busca. Es una manera también de aprender. Y efectivamente, también hay mucho nicho, ¿no? Con el tema de Internet, del mundo globalizado y tal, es cualquier fricada, ¿no? Que te divierta, te puedes meter y vas a encontrar ahí también como un grupito de gente con la que integrarte, de la que aprender. Sí, no lo había pensado desde ese punto de vista, pero es cierto, es cierto. Y luego está, a ver, está el tema de siempre, ¿no? O sea, ya sabemos que las generaciones, conforme envejecen, siempre van tirando mierda contra contra la juventud y tal. Y la realidad es que, pues eso, que ni mejor ni peor. Simplemente tenemos una tesitura distinta y tenemos que, cada uno de nuestros demonios, ¿no? Y tenemos que enfrentarnos a ellos y salir del paso como buenamente podamos, tío. Es un poco de perogrullo, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero también es una manera de relativizar, ¿sabes? Ya que has mencionado el tema música, pues el rock, ¿sabes? Cuando surge, y en los años 50 y 60 era como, ¿qué espanto es este? La música del demonio, y luego nos pasó con el reggaetón, y ahora nos está pasando con lo que sea, ¿sabes? O sea, que Sí, este tipo sí, de sí, cosas sí, claro. son cíclicas y es lo que hay. Um, pero bueno, sí, a mí también me gusta el estar en contacto con ellos y ver el mundo desde su prisma, por así decir, también tiene su valor, ¿no? O sea, que eso... Al final los problemas hablas con ellos y los problemas no son tan distintos a los que tenías tú a su edad, a los que teníamos nosotros, ¿no? Pues, presión de estar estudiando, que ellos consideran que es mucha, que les va la vida en ello. Entonces, bueno, tú ya con los años pues les haces un poco ver que bueno, que relativicen, pero tú también lo sentías en esa época, ¿no? Joder, la presión de tus padres, a lo mejor, de cómo fueran ellos, ¿sabes? Los profesores, que si has repetido y ahora estás ahí un poco, dices, hostias, ya repetí una vez, me voy a ver otra vez Hostia, aquí, tal, que el miedo de qué voy a hacer luego, qué hostia, esperan de mí, exacto, sí. ¿sabes? Mis padres y cómo les voy a decepcionar, cómo tal. Son miedos que tienen ahora y los teníamos nosotros de chaval. Es cierto, sí. Hay, bueno, mi filósofo de cabecera, por llamarlo de alguna manera, Nassim Nicolás Taleb, él plantea una estrategia de adaptación. Dice, como no somos políticos y no tenemos el timón de este barco, no podemos cambiar la educación que tenemos a nuestro alrededor. Lo que sí podemos hacer es desarrollar estrategias que nos ayuden a sacar el máximo provecho.
Y entonces él parte de la base de que, de que la educación como tal que nos ofrecen en su mayoría es inservible, o sea, no te prepara, como has mencionado, no prepara al alumno para la vida real. Entonces, él lo que plantea es aportar el mínimo esfuerzo, esto es controvertido, pero él plantea aportar el mínimo esfuerzo para la consecución de mis objetivos. Es decir, si tienes muy clara la carrera que vas a estudiar y necesitas un 5, pues no estudies para sacar un 10, estudia para sacar un 5. Ahora bien, y aquí viene la... No os quedéis con solo esta parte, ahora viene lo importante. El tiempo que me he ahorrado no dedicándolo a sacar la máxima nota a la que podría aspirar, en realidad, dada mi inteligencia o mis recursos, lo que sea, ese tiempo sí dedícalo a formarte en algo que de verdad te vaya a servir. Compón música, escribe un libro, empieza un podcast. Entonces, esto él lo llama estrategia de altera, si no me equivoco. Es como invierte lo mínimo, mínimo de esfuerzo, mínimo de tiempo, mínimo de dedicación en sobrevivir, por así decir. Ahora bien, no te limites a eso, sino que todo ese tiempo que te has ahorrado, todo ese tiempo que te sobra y toda esa energía, etcétera, ponla, canalízala hacia algo que te valga la pena. ¿Vale? Y ya te digo, este es un filósofo que es muy holístico, ¿no? y que tiene reflexiones que pueden aplicarse a muchos ámbitos de la vida, y esta me parecía especialmente relevante, dado el tema que estamos tratando. ¿Sabes? Sí, joder, la universidad, tío. Si te hubieras dedicado el tiempo que a veces dedicabas a cosas que luego no te aportaban nada, lecturas que querías hacer de historia Exacto. y tal, yo he aprendido mucho más después de la carrera que en la propia carrera. Cuando me hice un plan de lecturas, de tal, ¿sabes? Pues eso probablemente pase desde la ESO, ¿sabes? ¿Verdad que es un trámite que tienes que superar, ¿sabes? Y lo tienes que superar de manera eficiente, tal, pero hay un mundo detrás de la enseñanza formal que tienes que superar, ya te digo, pero que ahora hay un montón de cosas que te van a enriquecer lo que dices, música, podcast, lecturas, si te gusta escribir. Probablemente en el instituto no te den ni el tiempo ni la oportunidad de que tú escribas de manera libre y tal. Bueno, hazlo. Justo, sí. Me río porque es un reclamo recurrente, ¿no? que tengo con mis... Yo doy clases de lengua, que casi siempre son de sintaxis, y todos los alumnos dicen, ¿esto para qué me sirve, Adrián? ¿Para qué me vale esta mierda? Si yo sé hablar, yo sé hablar. Bueno, habrá que ver si sabes hablar o no, pero, Ya, no, sí, pero, sí, pero sí, te sí, compro sí. el argumento. Digo, tienes toda la razón. Esto vale para que una vez te lo aprendes, deriva en una calificación, y esa calificación te da acceso a unos estudios superiores que son los que a ti te interesan. Entonces, es un medio para un fin, no es el fin en sí mismo. Efectivamente, saber sintaxis, a menos que vayas a ser filólogo o lingüista o alguna cosa así, de poco te va a valer. Y extensible a casi todo lo A que nos todo, enseñan. prácticamente. Casi Sí, todo sí, lo que sí, nos sí, sí. enseñan. Así que, bueno, pues no sé. Yo creo que podemos cerrarlo aquí, a lo mejor. Podemos ir No, cerrando, sí, tío. Ha quedado... ¿Cuánto tiempo llevamos ya con no esto, tío? sé, no tengo, Oh, es no casi tengo- una hora ya. casi una hora. Bueno, pues ya está. Una pequeña introducción, ¿no? a lo que esperemos que sean muchos más, ¿no? Sí, ¿no? Hemos divagado un poco, pero Sí, está bueno, bien. está bien. ¿Cada cuánto podríamos hacer esto? No sé, igual cada semana es mucho, pero cada 2 semanas a lo Cada 2 mejor, algo así. semanitas, tío. Yo creo que tenemos que traer a algún invitado aquí. Hombre, faltaría más. ¿No? Tenemos algún profesor a lo mejor aquí. A mí ya se me viene un profesor a la cabeza. Sí, ¿no? ¿Qué va a dar juego? Algún padre, a lo mejor. También tenemos gente aquí peculiar y variopinta que seguro tienen también mucho que aportar. Pues nada. Venga, Nos nos vemos, despedimos. tío. Muchas Chao, gracias. señor.